Bien, pues vamos a comenzar el acto. Bien, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero excusar la asistencia a este acto de mi vicerrectora de Empleo y Formación, Lola Salvador. Yo soy el director de área, Francisco Espinós, y pasaré un poco a agradecer en primer lugar a Roche y a su director de cátedra, José María Sempere, por la iniciativa. El tema de lo que se llamaba anteriormente programa de cátedras, y ahora ya no me gusta llamarlo así porque es una entidad que ha cogido mucho soporte en la Universidad Politécnica. Prácticamente tenemos una aportación dineraria de 3 millones de euros, rozándolos estamos. No llevamos un año aún en todo el grupo, digamos, de rectorado, y hemos pasado de 65 cátedras y aulas a 88, seguimos creciendo, y realmente yo creo que esta es una de las líneas que de alguna forma y manera es sensible, que aporta y también, digamos, viene a desarrollar sobre todo el tema de captación de talento. La captación de talento está muy solicitada en la Universidad Politécnica, saben todos ustedes ya lo que ocupamos en los rankings de Shanghái, es muy transversal, es muy polivalente y, por lo tanto, justamente en esta jornada, que es una empresa farmacéutica de gran envergadura como la empresa Roche, están todos en temas de bioinformática y en temas sobre todo muy punteros de oncología también, ¿no? Sobre los ponentes no voy a comentar nada porque son de primera línea, de primer rango. Algunos de ellos sí que los conocía, de la zona de Alicante. Eso ya lo presentará el propio director de la cátedra. Y sí, que sea de mucho provecho para todas las personas que estáis asistiendo aquí. Los que no, que se puedan conectar, o si se hace alguna grabación, aunque ya las medidas COVID se van relajando cada vez más. Y yo no me quiero extender mucho más, ¿no? Simplemente con una frase que utilizo mucho en todo el ámbito, porque también soy investigador del sector, ¿no? Y entonces sí que la quiero dejar muy clara y animar a Roche que pase de aula a cátedra, dado que el mecenazgo cada vez va a ser, estamos ya con una unidad de mecenazgo en la Universidad Politécnica, yo creo que va a ser parte del futuro. Nosotros el tema de los recursos dinerarios cada vez se ponen más complicados. Pero antes de pasarle el turno de palabra a José María Sempere, sí quisiera decir una frase que insisto mucho, me da igual insistir en la consellería, que en el decanato, que en la propia universidad. Sin inversión no hay ciencia y sin ciencia no hay futuro. Y el futuro está en ustedes, en sus cabezas y en su talento. Vale, sin nada más, no me quiero extender más, le doy el turno de palabra a José María para que presente a los ponentes. Muy bien, muchas gracias, señor director. Gracias a todos los que estáis asistiendo a esta jornada. Estamos dando nuestros primeros pasos en actividades presenciales. Quiero recordar también que la jornada se está retransmitiendo en streaming en nuestro portal web. De hecho, la jornada posteriormente la colgaremos en nuestro canal de YouTube asociado al aula de empresa. Desde el primer momento en el que fundamos el aula de empresa con Roche, a los cuales también agradezco que estéis aquí presentes, nuestro objetivo era doble. Por una parte, queríamos hacer una labor de divulgación que creíamos necesaria, que era poner en valor la bioinformática en su aplicación a la medicina. Y por otra parte, queríamos también que esa labor de divulgación sirviera como una actividad de formación tanto para nuestros estudiantes como para los investigadores que pudieran asistir a estas actividades. Durante estos 4 años hemos estado haciendo actividades de este estilo y, de hecho, esta es la segunda jornada sobre oncología y bioinformática. La primera jornada la hicimos en el año 2019. Estábamos preparando la jornada para 2020 y de repente vino lo que no se puede nombrar, ¿no? Y ya todo el mundo se olvidó de cáncer y empezó a hablar de lo que no se puede nombrar. Y ahora afortunadamente el COVID parece que ya es un poco cosa del pasado, sin quitarle importancia a lo que está sucediendo en la actualidad. Y podemos volver a empezar a poner el foco en
temas clave como puede ser el cáncer, ¿no? El cáncer como palabra tótem de lo que hoy en día entiende la sociedad como una de las enfermedades que peor te puede pasar, ¿no? Está en el imaginario, igual que la peste negra en el medievo, pues ahora el cáncer parece que es la enfermedad, la palabra clave para decir que te ha pasado algo realmente malo, ¿eh? Entonces, nosotros en esta jornada lo que pretendemos es poner el foco precisamente en qué avances y qué tratamientos se están haciendo en el cáncer. Vamos a hablar no del cáncer, sino de las enfermedades de cáncer como algo plural. Y hemos organizado la jornada de forma que al principio van a haber un par de charlas más orientadas en el aspecto clínico, lo que se está haciendo en hospitales y en unidades de investigación en centros hospitalarios. Después haremos un coffee break, por cierto, lo haremos en el exterior de la sala, en los jardines de la Morera que tenemos a mano izquierda. Y después haremos otras 2 charlas más centradas en los aspectos biotecnológicos, tanto en investigaciones de genómica computacional como en todos los aspectos de tratamiento de datos y formación sobre bioinformática aplicada precisamente al tratamiento de cáncer. Quiero agradecer también a nuestros ponentes porque ha sido un esfuerzo venir aquí presencialmente y esto lo quiero poner en valor. Desde el primer momento en el que empezamos a aliviar las medidas queríamos hacer actividades presenciales y olvidarnos ya de los webinars y olvidarnos ya de los seminarios online y empezar ya a tomar contacto con la gente. Entonces yo os agradezco enormemente el esfuerzo. Lo que haremos será, vamos a ir presentando cada uno de los ponentes, nos hará su exposición y después abriremos un pequeño turno de preguntas sobre la charla que acabamos de escuchar, por si hay alguna duda en la sala. Y después, al final de todas las charlas, haremos de nuevo una puesta en común con todos los ponentes aquí en el estrado, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer. Espero que tanto los que estéis aquí como los que nos estéis siguiendo, como los que posteriormente nos verán en el canal de YouTube, pues puedan disfrutar de esta jornada que estoy seguro que va a ser muy interesante por la calidad de las ponencias. Vale, pues si os parece vamos a empezar ya con la primera charla. Para mí es un placer presentaros a nuestra primera ponente, que es la doctora Valentina Gambardella, que está en Medicina Oncológica en el Instituto de Investigación del INCLIVA, el Instituto de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de aquí de Valencia. La doctora Gambardella es también miembro de la Unidad de Medicina de Precisión. Bueno, me vais a permitir que sea breve a la hora de describir todos los méritos que tenéis y toda vuestra trayectoria profesional, porque si no se nos iría el tiempo en eso y vamos a las charlas, que es lo importante, ¿eh? Simplemente también citar que es asociada en investigación translacional en la Sociedad Europea de Oncología Médica, que es el ESMO, que es una de las sociedades más importantes a nivel internacional que trabajan sobre este tema. Bueno, la doctora Gambardella nos va a hablar sobre todo de las técnicas de alto rendimiento, de secuenciación y de los paneles moleculares de tumores para mejorar lo que es la medicina de precisión en los pacientes con cáncer. Y sin nada más por mi parte, le cedo la palabra gustoso a la doctora. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias por la invitación. Es un placer para mí hoy poder estar con vosotros y hablar de las tecnologías de alto rendimiento para la oncología de precisión y de la importancia de los paneles moleculares en tumores para mejorar la medicina de precisión en los pacientes diagnosticados de tumor. Yo me llamo Valentina Gambardella, soy oncóloga, trabajo en la unidad de fases 1 de medicina de precisión del Hospital Clínico de Valencia y vamos a proceder con la charla. Estos son mis disclosures. Y sabemos que durante los últimos años ha habido una enorme mejora de lo que es el conocimiento biológico de las enfermedades oncológicas. Hemos ido más allá de las características histopatológicas que ya habían ayudado mucho al desarrollo de un tratamiento personalizado para los pacientes diagnosticados con tumores sólidos.
Pero hoy en día somos capaces de reconocer dentro de un grupo de personas que parece que tengan todas la misma enfermedad, distintos tipos de pacientes, cada uno con una característica específica, y la cosa más importante es que durante los últimos años ha habido la posibilidad de un desarrollo enorme de tratamientos que se pudieran matchear con las características biológicas. Es decir, que dentro de un grupo de grises vemos colores y que a cada color podemos dar un tratamiento diferente. Eso es el paradigma de la medicina de precisión, que se aplica a la oncología como en otros sectores de la medicina en general. Un ejemplo clásico de la mejora y de los avances del conocimiento de la biología molecular es el cáncer de pulmón. Antes hablábamos de cáncer de pulmón como cáncer de células pequeñas o no pequeñas. Hoy en día somos capaces, dentro de los tumores de células no pequeñas, de identificar un enorme panorama de alteraciones moleculares y gracias a ello podemos proponer un tratamiento que se pueda definir como personalizado. Aquí a la derecha de la diapositiva podéis ver dos curvas diferentes de tiempo libre a la progresión de dos grupos de pacientes randomizados. En el primer caso, pacientes que recibían un tratamiento con crizotinib, que es un fármaco que bloquea una translocación específica en cáncer de pulmón, que es la translocación de ALK, y en el segundo caso de pacientes que recibían un tratamiento contra EGFR, y podemos ver que los pacientes que se trataron con un tratamiento dirigido versus aquellos que recibieron lo que en ese momento era el tratamiento estándar para todos, tuvieron una clara mejora del tiempo libre a la progresión. Es decir, hemos mejorado lo que son las posibilidades de tratamiento de estos pacientes. Esto es el principio de una historia que hoy en día veis cómo evoluciona de forma rápida. Eso es un artículo publicado hace 15 días en Nature y podéis ver que a partir de eso es la evolución de los tratamientos y de las nuevas dianas identificadas en tumores sólidos en prácticamente 2 años. Es decir, estamos hablando de unas enfermedades en evolución, el conocimiento es muy evolutivo, no es tásico, por lo tanto es muy importante profundizar el conocimiento de la biología molecular. Pero cuando hablamos de profundizar el conocimiento, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos estudiando en los pacientes con cáncer? Se estudian dos tipos fundamentales de material biológico. En primer lugar, el tejido tumoral. El tejido, es decir, la muestra de tumor. La muestra de tumor la podemos estudiar una vez que haya sido parafinada, es decir, se le hace la biopsia al paciente, se procesa para poder hacer un análisis, o en fresco. Fresco significa que se evita ese tipo de procesamiento y este tipo de tejido es más útil para poder estudiar algunas características como el microambiente tumoral que se ha visto que pueden tener un impacto fundamental para determinar aquellos pacientes que pueden recibir un tratamiento con inmunoterapia y también algunos mecanismos de resistencia. En el mismo tiempo hemos sido capaces de estudiar las alteraciones genómicas también a nivel de los líquidos. Todos habéis escuchado hablar de la biopsia líquida, que es una herramienta muy novedosa y que en los últimos años se ha desarrollado de una forma exponencial en oncología y que está permitiendo hacer estudios dinámicos de evolución clonal y también reconocer pacientes que puedan tener recaídas o no del tratamiento. Asimismo, esto ya es futuro, se puede estar estudiando lo que son las células circulantes para poder determinar realmente los factores de resistencia al tratamiento. Y esto es un artículo que se publicó, eso es un centro de España, es el Vall d'Hebron, y podéis ver cómo la evolución del diagnóstico molecular ha permitido un incremento exponencial de los pacientes que se hayan podido beneficiar de un tratamiento de precisión. Veis en el histograma la primera columna del 2010 y veis lo que puede pasar hasta el 2018. Y si tuviéramos una fotografía de ayer, sería incluso más. ¿Esto por qué? Porque conocemos más de la biología y somos más capaces de poder dar un tratamiento dirigido a cada grupo de pacientes, independientemente del tipo de tumor sólido de que estamos hablando. Entonces, la charla iba un poco de qué tipo de paneles, qué tipo de estudios tenemos que hacer. Sabemos que al principio lo único que se podía hacer era determinar un biomarcador específico, por ejemplo, EGFR en cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque se sabía que había un tratamiento, por lo tanto, nosotros todos nos empeñamos en el estudio de alteraciones específicas, 1 o 2 alteraciones para poder proponer un tratamiento de precisión. Después de todo esto hemos visto que realmente existen paneles
pequeños, entre comillas, que pueden ser comerciales o customizados, que lo que pueden permitir es que en pacientes en que no tenemos una gran disponibilidad de muestra, porque tenemos que tener en cuenta que la muestra tumoral se obtiene con biopsias, no siempre los pacientes pueden tener biopsias seriadas, y entonces muchas veces la primera limitación del estudio genómico o transcriptómico es la cantidad de material real que tenemos. Entonces, un panel dirigido pequeño que prevé el uso de una cantidad de muestra no desproporcionada, factible, vamos, para cada paciente, puede ayudar a la hora de proporcionar un tratamiento dirigido. Asimismo, hemos evolucionado mucho, tenemos paneles customizados o comerciales de muy amplia extensión y hasta hacer un análisis de lo que es el exoma o el genoma completo. Hoy en día no voy a hablar extensivamente de esto porque hay gente que seguramente abordará el tema. El exoma completo y el genoma completo pueden servir para dirigir la práctica clínica, pero la realidad es que esto se puede usar más para proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque pueden abrir puertas a nuevos escenarios que hoy en día completamente desconocemos. ¿Por qué entonces podemos usar un panel target? Porque realmente cuando vemos una variedad de tumores sólidos, podemos ver que las mutaciones que hoy en día se refieren como mutaciones targeteables son pocas. Hoy en día los fármacos aprobados para mutaciones siguen siendo pocos. Por lo tanto, en algunos contextos podríamos estar felices de poder ofrecer un panel, aunque el panel sea pequeño. La cosa importante es que, bueno, ahora mismo estamos hablando de genómica, luego hablaremos también del papel del RNA, pero es importante poder abordar aquellas mutaciones frente a que por lo menos haya tratamientos aprobados por las agencias reguladoras. La realidad, pero, ¿cuál es? Es que cuando vemos exclusivamente las alteraciones para que tenemos aprobaciones farmacológicas, nos perdemos mucho. Y entonces, cuando intentamos extender un poco el estudio, podemos proponer a pacientes otras posibilidades con usos compasivos o dentro del marco de ensayos clínicos que si no hubiéramos hecho el análisis molecular no habríamos podido ofrecer en ningún momento. Es importante, por lo tanto, intentar saber lo más que podamos porque podemos ofrecer algo mejor a cada uno de nuestros pacientes. Asimismo, nos hemos focalizado mucho sobre lo que son las mutaciones que se llaman hotspots. Los hotspots son las mutaciones conocidas, todo el mundo sabemos que estos pacientes potencialmente se podrían beneficiar de un tratamiento dirigido, pero ¿qué pasa? Que muchas veces cuando nos focalizamos exclusivamente en los hotspots perdemos oportunidades, sobre todo oportunidades de conocimiento. Esto es lo que, por ejemplo, ha pasado con las mutaciones de BRAF. Durante muchísimo tiempo, en pacientes con melanoma, con cáncer de pulmón, con cáncer colorectal, hemos focalizado la atención en la mutación V600. Esto era lo único que se hacía y muchas veces se ha hecho con estudio de amplicones, directamente este tipo de estudio, y no hemos ido más allá. Luego nos hemos dado cuenta que hay otras mutaciones de BRAF que tienen un papel clínico muy importante y que realmente hoy en día sabemos que, por ejemplo, estas mutaciones se pueden clasificar en 3 clases distintas y hay ensayos clínicos hoy en día en desarrollo frente a otros tipos de mutaciones. Es decir, tenemos que tener en cuenta que deberíamos de no limitar el conocimiento, aunque hoy en día para la práctica clínica estándar no haya posibilidad de dar un tratamiento dirigido. ¿Qué sabemos además? Que la ciencia evoluciona gracias a varios tipos de implementaciones, gracias a investigación académica independiente, investigación de industria, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que intentar actualizar nuestro conocimiento cada día más. Entonces, el uso, por ejemplo, de paneles customizados podría ser una buena estrategia para poder actualizar las posibilidades reales de tratamiento para nuestros pacientes sin oncología. ¿Cuál es la real limitación? Es que no todos los hospitales tienen un departamento de bioinformática con un personal capaz de diseñar paneles y sobre todo de interpretar y analizar los datos. Pero tenemos que tener en cuenta que estas cosas hoy en día representan algo fundamental.
Hemos hablado también de la posibilidad de un análisis wide, un análisis extendida, como lo del whole exome sequencing o el whole genome sequencing. Esto va muchísimo más allá de lo que son las indicaciones terapéuticas. Con esto no solo podemos definir tratamientos, pero podemos ser capaces de clusterizar los pacientes y proponer nuevos estudios para efectivamente hablar de tratamiento personalizado. ¿Cuál es el real objetivo? Es que cada paciente se trate como una entidad única, que todas las enfermedades sean, entre comillas, raras, simplemente porque quiere decir que realmente estamos personalizando el tratamiento. Sabemos también que no todo es DNA, que también tenemos alteraciones de la transcriptómica, de la expresión génica, que pueden ser útiles hoy en día en oncología. Por lo tanto, tenemos que también focalizar nuestra atención sobre el análisis del RNA. Hay varias cosas que se pueden estudiar. Hay paneles customizados, cito una empresa simplemente porque hoy en día es muy común, que es NanoString, y la posibilidad de hacer un estudio con RNA sequencing. La diferencia es un poco igual a la que hemos dicho para los paneles, es decir, un RNA sequencing precisa de una unidad de biología molecular, una unidad de bioinformática con personal que sea capaz de poder interpretar unos datos que os garantizo que fáciles no son, y el NanoString también necesita de interpretación de datos, es decir, la transcriptómica necesita de algo más de conocimiento para poder hacer investigación. Pero sabemos que el descubrimiento de fusiones ha cambiado lo que es también la práctica clínica de los pacientes y las posibilidades de entrar dentro del ensayo clínico. Por ejemplo, el Fibroblast Growth Factor Receptor es una familia de receptores, son 4 transmembranas, todos relacionados con el crecimiento y la progresión de algunos tipos de tumores, sobre todo cuando hay presencia de mutaciones o de fusiones. Las fusiones, antes de todo lo que era el interés hacia el transcriptoma, habían sido un poco aparcadas. Luego nos hemos dado cuenta que las fusiones de FGFR pueden ser driver. Por ejemplo, en pacientes con cáncer urotelial. Eso es un ejemplo. Hay ejemplos en colangiocarcinoma y en otros tipos de tumores. Los pacientes, por ejemplo, con cáncer urotelial avanzado que tenían fusiones de FGFR, son las líneas naranjas, como podéis ver aquí, han tenido una importante disminución del tumor cuando se han tratado con un fármaco, que es un PAN inhibidor como erdafitinib. Eso es un ejemplo. Durante los últimos años nosotros en la clínica, en investigación en fase 1, tenemos muchísimos ensayos con inhibidores de FGFR y sí que es verdad que estas alteraciones se pueden considerar como driver en varios tipos de tumores sólidos. Pero la transcriptómica nos ha servido también para otras cosas, no solo para identificar drivers moleculares frente a qué dar tratamiento, sino que también para clasificar algo mejor algunas enfermedades oncológicas. El cáncer de mama, el descubrimiento de la expresión de receptores hormonales probablemente es el primer ejemplo de medicina de precisión que conocemos en oncología. La primera vez que se decide un tratamiento gracias a la biología del tumor. Y estamos hablando de cosas que tienen muchos años. Pero hoy en día sabemos que muchas veces podemos ir un poquito más allá con lo que es la característica histopatológica, es decir, la clasificación típica de cáncer de mama que conocemos todos, según la expresión de HER2 y de los receptores hormonales, sino que podemos ver también la expresión, las características intrínsecas. Es decir, con la transcriptómica somos capaces de definir el cáncer de mama de una forma un poco diferente y, de hecho, dentro de, por ejemplo, lo que se podría definir como cáncer de mama HER2, vemos que realmente hay varias cosas, es decir, no todos los tumores son iguales. ¿Y esto por qué? Porque hemos profundizado el conocimiento y dentro de ensayos clínicos se puede dirigir un tratamiento de otra manera, de otra forma. También esto es muy exploratorio porque hoy en día no representa práctica clínica. El transcriptoma, el estudio de la expresión génica, nos puede ayudar a la hora de estudiar el microambiente tumoral. Hoy en día todos sabéis que los pacientes se pueden tratar con inmunoterapia. La inmunoterapia ha revolucionado el escenario oncológico, pero todavía, aparte de la expresión de PD-1, no tenemos muy claro cuáles son los factores predictivos de respuesta. Y entonces lo que tenemos que hacer probablemente es profundizar el conocimiento del microambiente tumoral porque nos puede dar pistas sobre aquellos tumores que se definen como calientes o fríos o que pueden tener alguna signature específica que se pueden relacionar con la respuesta a un tratamiento.
Más allá del estudio del tejido, porque todo lo que hemos dicho se hace en tejido, podemos estudiar la biopsia líquida, es decir, el ctDNA, el DNA tumoral circulante. Esta es una herramienta novedosa que hoy en día tiene varias indicaciones experimentales, pocas clínicas realmente, y que puede ser una gran herramienta para superar lo que es la limitación derivada del análisis de los tejidos. Porque con la biopsia líquida podemos hacer estudios que permiten estudiar de forma evolutiva en pacientes que no se pueden biopsiar las enfermedades, podemos estudiar la clonalidad, es decir, la diferencia que hay dentro del tumor y prever la posibilidad de recaída. Es decir, hay 3 indicaciones clínicas que se están investigando mucho, que son la detección de la enfermedad mínima residual. ¿Qué significa? Significa que tras una intervención en un tumor, por ejemplo, localizado, eso tiene una gran aplicabilidad en los tumores hematológicos también, podemos ver aquellos pacientes que siguen presentando DNA tumoral e identificarlos como pacientes que tienen un alto riesgo de recaída. Asimismo, nos puede ayudar a perfilar la enfermedad metastásica para poder personalizar el tratamiento. ¿Cuándo, sobre todo? Cuando las biopsias de tejido no son factibles, porque no son safe para el paciente, porque los lugares de biopsiar no son fáciles o por otras problemáticas relacionadas siempre con los procedimientos. Los procedimientos son realmente muy sencillos, las biopsias casi siempre no conllevan complicaciones, pero sí que es verdad que muchas veces hay pacientes que por la localización de las metástasis o del tumor primario pueden tener una difícil accesibilidad. Y también puede ser un surrogado de eficiencia, es decir, las podemos usar de forma seriada para ver si tenemos respuesta o menos a un tratamiento. Esto es un trabajo relevante que se llevó a cabo en nuestro grupo, la doctora Tarazona yo participé en ello, hicimos un proyecto de biopsia líquida para pacientes con cáncer colorectal localizado. Ella diseñó un estudio que, según mi opinión, es un estudio muy bonito, muy interesante, donde a los pacientes se proponía un estudio seriado de biopsias líquidas tras la cirugía y se distinguieron aquellos pacientes que tenían presencia de DNA circulante tumoral post-cirugía versus aquellos que no. Y cuando se vio la sobrevivencia sí que fue posible ver que aquellos que tenían DNA residual sí que tenían un pronóstico peor, tenían un mayor riesgo de recaída. Esto relacionado con lo que hemos dicho antes. En el mismo tiempo, este es un ensayo clínico que conocéis perfectamente, es el BIFAST. Este ensayo preveía que los pacientes con cáncer de pulmón que tenían una dificultad a la hora de la biopsia se pudiesen tipificar según la biopsia líquida. Con ello hemos conseguido tipificar los pacientes con cáncer de pulmón y atribuir un tratamiento de medicina de precisión, identificando mutaciones y lo que fuera. Y también, como os he dicho anteriormente, esto sirve para poder en alguna manera seguir la evolución de la enfermedad. Ese es un ensayo de breast cancer, pacientes tratadas con paclitaxel. Como podéis ver allí, tenemos una bajada de los niveles del DNA circulante que coincide con la respuesta al tratamiento y cuando los pacientes vuelven a tener una enfermedad, el DNA vuelve a aparecer. Es decir, que la biopsia líquida puede servir para el seguimiento de todo esto. Por lo tanto, bueno, podemos decir que ¿cuáles son las ventajas y desventajas de lo líquido versus el tejido? La realidad es que hoy en día no es un estándar para las enfermedades. Muchos de los proyectos que os he presentado son proyectos de investigación. Tiene una indicación clínica muy limitada y hay veces que pacientes, a pesar de tener un DNA negativo, no machea con lo que es el estado de la enfermedad porque hay pacientes que se pueden definir como no secretores. Por lo tanto, todavía estamos en una fase de experimentación. El tejido tiene una limitación a veces, que es la imposibilidad de proponer biopsias seriadas, y también a veces cuando tenemos muchos sitios de metástasis y elegimos una zona para hacer una biopsia, perdemos un poco la posibilidad de evaluar de forma holística la enfermedad, pero también tenemos que tener claro que hoy en día representa el gold standard para la mayoría de las enfermedades. También se está desarrollando algo que es solo un pequeño flash, que es algo súper interesante en mi opinión, que es el single cell.
es la posibilidad de estudiar la célula única. Se puede estudiar la genómica, la transcriptómica, hoy en día no tiene ningún tipo de repercusión clínica, no lo podemos usar para nada, pero dentro de proyectos de investigación estas nuevas herramientas nos están ayudando sobre todo por lo que es el estudio de la evolución clonal y de la respuesta a inmunoterapia. Todo esto que os he contado, ¿para qué sirve? Sirve realmente para que dentro de un mismo tumor seamos capaces de ver diferencias y entonces poder proponer, por ejemplo, lo que se llaman estudios umbrella. Es decir, tenemos una misma enfermedad, partimos de los grises, somos todos iguales, tenemos todos el mismo tumor, nos coloreamos y a cada uno de nosotros nos puede tocar un tratamiento diferente porque tenemos una alteración específica. Estos ensayos clínicos umbrella son ensayos siempre más comunes hoy en día y esto es un ejemplo de uno de ellos. Eso es el Pangea Trial, es un ensayo clínico fase 2 que se publicó en Cancer Discovery el año pasado, es de Daniel Catenacci. Es un ensayo que preveía la inclusión de pacientes con cáncer gástrico metastásico. Estos pacientes recibían todos una primera línea, la primera línea estándar, que es una quimioterapia basada en platino, al que se añadía un tratamiento con anticuerpos según el perfil molecular. Y eso fueron la respuesta que obtuvieron. Luego hablaremos de las limitaciones de este tipo de abordaje. Asimismo, esos tipos de estudios pueden permitir unos nuevos ensayos que probablemente conocéis, que se llaman ensayos basket. Es decir, vamos más allá del órgano de origen del tumor. Hablamos de alteraciones moleculares. Esto es algo que hoy en día yo trabajo en una unidad de fases 1, es algo que estamos acostumbrados a ver y estamos felices de tener porque estamos focalizando la atención sobre las alteraciones moleculares. Vamos algo más en profundidad. Y hay un ejemplo que es el primer ejemplo de tratamiento agnóstico con un target molecular, que son los inhibidores de NTRK. Cada color es un tipo diferente de cáncer, de tumor. Es decir, ya no nos importa el tipo de tumor que tenemos. Cuando tenemos fusiones de NTRK, sobre todo cuando las fusiones de NTRK no se asocian a otros drivers importantes en oncología, podemos tener un beneficio enorme derivado de este tipo de tratamiento. Nosotros hemos también en nuestra unidad de fases 1 de medicina de precisión hemos llevado a cabo un ensayo clínico, un pequeño ensayo. Nosotros tenemos una Molecular Tumor Board semanal que evalúa a pacientes con cáncer avanzado para evaluar los beneficios probables de ofrecer un tratamiento dentro del marco de un ensayo clínico. Lo que hicimos nosotros fue evaluar todos nuestros pacientes. Como sabéis, hay ensayos de inmunoterapia y son probablemente hoy en día la mayoría de lo que tenemos nosotros. Entonces, esos pacientes los evaluaban con medicina de precisión para la inmunoterapia porque desafortunadamente no se puede todavía. Entonces, los pacientes que presentaron alteraciones moleculares, a esos pacientes se les ofreció un tratamiento dentro del marco de un ensayo clínico con nuevas dianas terapéuticas. A los que no presentaban ninguna alteración y no se podían beneficiar de un ensayo de inmuno, se le dio el mejor tratamiento estándar según cada investigador, cada médico. Estas son las alteraciones más probables, más frecuentes que vimos con paneles customizados. Como podéis ver, hay alteraciones muy frecuentes frente a que desafortunadamente todavía no tenemos un target específico, como las de TP53, que a menos que no entramos en algunos tipos de contexto de ensayos clínicos para alteraciones de HRD, que a veces sí que incluyen esos tipos de pacientes, todavía no nos dice mucho, pero había mutaciones muy frecuentes que se pueden encontrar en la práctica clínica. Teniendo ensayos clínicos, esos pacientes entraron en estos ensayos y lo que podemos ver es que realmente estos pacientes, cuando tenían alteraciones moleculares y se trataron con una terapia específica, sí que obtuvieron una ventaja frente a aquellos que se trataron directamente con un tratamiento estándar sin posibilidades de un abordaje molecular. Tenemos que tener en cuenta que la curva de PFS anterior, es decir, cómo habían ido estos pacientes previamente, porque alguien podría decir, has seleccionado los mejores porque tienen que tener un buen performance, no tienen que tener comorbilidades cuando entran dentro de un ensayo clínico, y entonces has seleccionado los mejores y por eso han ido también. La realidad es que la curva de la PFS anterior entre las dos ramas no tenía ninguna diferencia estadísticamente significativa. Y el ratio PFS2, PFS1, es decir, cómo han ido los pacientes con el tratamiento experimental versus cómo habían ido con la quimioterapia estándar previa, sí que vio una ventaja a favor del abordaje experimental. Pero
hay muchos otros ejemplos donde todo lo que os estoy contando no funcionó tan bien. ¿Y por qué? Porque realmente la personalización del tratamiento en oncología no es algo fácil. Es una historia difícil donde hay que tener en cuenta muchísimas cosas, por lo tanto no es encontramos una diana, ofrecemos un tratamiento y seguramente habremos acertado. Y entonces hay muchos ensayos negativos como el nuestro, que el nuestro no fue negativo, pero hay muchos ensayos que evaluaron las mismas poblaciones y que realmente no demostraron un beneficio del abordaje de precisión. ¿Y eso por qué puede pasar? Por ejemplo, esto es un ensayo muy famoso de medicina de precisión. Es un ensayo que se llama ensayo Shiva, se publicó en Lancet, ahora ya hace casi 10 años, 2015, quiero decir, 8 años. Este ensayo clínico no vio ningún beneficio del tratamiento de precisión versus el mejor tratamiento estándar según el investigador. Este ensayo se criticó por varios motivos. Lo primero, nosotros ofrecimos, por ejemplo, un tratamiento de medicina de precisión temprano. Es decir, los pacientes no habían recibido múltiples líneas previas. ¿Por qué? Porque sabemos que las enfermedades oncológicas cambian mucho, que los tratamientos pueden hacer que la enfermedad cambie mucho. Por lo tanto, sabemos que los tratamientos dirigidos no tienen que reservarse a pacientes politratados. Y en este caso, claramente, todo eso tampoco estaba claro y fue una de las críticas que se le hizo a quien diseñó el ensayo. También recibieron tratamientos con hormonoterapia, pacientes que habían recibido muchísimas líneas de quimio, por lo tanto las indicaciones, que hoy en día son mayores porque tenemos un escenario mucho más amplio, eran más limitadas y esto fue una también de las críticas que se le hizo a ese ensayo clínico. También tenemos que tener en cuenta otro problema. Hemos dicho que no miremos solo exclusivamente los hotspots, ya, pero hay veces hay otras alteraciones que no sabemos si tienen el mismo impacto a nivel oncológico. Y según el tipo de tumor nos podemos encontrar con alteraciones que tienen un impacto mayor o menor. Entonces, muchas veces podemos tener errores o podemos no tener resultados positivos porque realmente no hemos sido capaces de identificar bien el tipo de tratamiento según la alteración molecular. Asimismo, los ensayos basket son una gran ventaja para la población y pueden abrir muchísimas líneas de investigación, pero sí que es verdad que estamos listos para un tratamiento agnóstico, es decir, podemos ofrecer realmente un tratamiento a un paciente independientemente del tipo de tumor que el paciente tenga, y olvidándonos del órgano de origen. La respuesta es que probablemente todavía no. Hay algunos ejemplos, pero eso no puede valer para todo. Un ejemplo claro es KRAS. KRAS G12C es una mutación que ha sido targeteada con un fármaco y la realidad es que para todos nosotros que estudiamos esto ha sido un milagro, vamos. Se ha targeteado el intargeteable. Estamos felices de haberlo podido conseguir. Esperamos nuevos inhibidores de RAS y nuevos inhibidores de RAS más allá de la G12C. Pero, por ejemplo, en este ensayo, eso es uno de los fármacos que se está desarrollando y que de que se presentaron resultados, podemos ver que, por ejemplo, en este ensayo se incluyeron pacientes con cáncer de pulmón, con cáncer colorectal y otros tipos tumorales. Y lo que se vio fue una diferencia enorme entre la respuesta con pacientes que tenían cáncer de pulmón versus otros. ¿Y esto por qué? Porque probablemente hay mecanismos intrínsecos de resistencia que hacen que, por ejemplo, en cáncer colorectal, usar el inhibidor solo no sea útil, sino que se tiene que combinar porque hay un loop de hiperactivación de pathway que si no bloqueamos EGFR probablemente no podemos conseguir realmente una inhibición. Y por lo tanto se están desarrollando muchísimos productos hoy en día y la mayoría de los ensayos clínicos llevan terapias de combinaciones. También sabemos que cuando ampliamos los paneles para poder estudiar más, quiero decir, no hacemos solo una mutación, sino que hacemos muchas, nos podemos encontrar en un escenario muy complejo, donde no solo tenemos una alteración molecular, sino que tenemos varias. Entonces, tenemos que decidir si bloquear una sola de ellas puede realmente tener un papel. Y eso no lo sabemos, eso todavía no está claro, porque casi nunca se estudian los mecanismos de resistencia, pero no hay una indicación clara de si tienes dos mutaciones no uses un fármaco o no. Asimismo,
pacientes que tienen enfermedades avanzadas y que tienen progresión de enfermedad, probablemente deberíamos de considerar la opción que tras una línea, otra línea y otra línea, esta enfermedad haya cambiado. Por lo tanto, la actualización del estudio molecular puede ser útil para poder efectivamente actualizar y proponer el mejor tratamiento posible. La heterogeneidad tumoral, la evolución clonal, son aquellos mecanismos de resistencia que seguramente hacen que utilizar un inhibidor frente a un biomarcador específico pueda efectivamente ser un fallo estratégico. Y esto es el ejemplo, por ejemplo, del cáncer gástrico metastásico, de biopsias seriadas del tumor primario, de los ganglios peritumorales y de las lesiones a distancia. Como podéis ver, no siempre el tumor primario mechea con las otras lesiones. Por lo tanto, hay un listado enorme de preguntas abiertas. Hoy en día no hemos solucionado prácticamente nada. Más sabemos, más dudas tenemos. Pero sí que es verdad que la falta de conocimiento tampoco nos ayuda. Por lo tanto, mejor tener muchas preguntas que contestar que intentar procurar solucionarlo de una forma muy sencilla. Una manera que puede ayudar, por lo menos en la práctica clínica, por lo menos por la actividad diaria, y sobre todo en institutos donde hay ensayos clínicos, es la organización de un Molecular Tumor Board. Hoy en día en España hay muchos Molecular Tumor Board, también nacionales, en varios tipos de asociaciones. Yo creo que son iniciativas prioritarias y magníficas realmente. ¿Por qué? Porque cuando se piensa juntos, profesionales que son oncólogos, biólogos moleculares, bioinformáticos, gente que sabe cómo se hace el análisis, gente que interpreta los resultados, gente que trata pacientes, podemos efectivamente poder personalizar el tratamiento y tener por lo menos la esperanza de estar ofreciendo algo que tenga un sentido y un impacto en la enfermedad. Hay varias herramientas que pueden ayudar también un poco a la elección del tratamiento. No voy a hablar de muchas de ellas, de algunas muy interesantes porque serán objeto de presentaciones probablemente posteriores. Una escala que se puede usar para decidir si un tratamiento se puede usar o no es una escala de la ESMO, que es la SCAT, que creo que acaban de actualizar honestamente, pero los niveles son los mismos. Divide los niveles de sugerencia de tratamiento, de impacto del tratamiento en los pacientes en varios grados. Y entonces con eso podemos tener, también nos puede apoyar a la hora de proponer un tratamiento de medicina de precisión. El futuro espero que sea la capacidad de comprender sobre todo las alteraciones concomitantes y la posibilidad de estudiar realmente cada paciente tratando el tumor mismo del paciente para poder ofrecer un tratamiento posterior. Esto es absolutamente futuro, son los estudios de organoides o de avatar, donde produciendo un pequeño tumor con las células tumorales somos capaces de hacer un cultivo 3D que se llaman organoides, lo habréis escuchado seguramente, se le puede tratar el organoide y ver la respuesta al tratamiento. Hay algunos estudios publicados, claramente todo esto es absolutamente experimental, no se puede ofrecer sino que en el marco de proyectos clínicos, pero esperamos dentro de unos años poder realmente saber si el paciente A que ha tenido esta historia se puede beneficiar del tratamiento que nosotros le estamos proponiendo en este momento. Y nada, muchas gracias a todos y espero que haya sido interesante. Bien, muchas gracias, Valentina. Abrimos un pequeño turno por si hay alguna pregunta por parte de la audiencia. Si no, ya sabéis que luego, cuando terminen todas las charlas, haremos otra puesta en común con todos los ponentes. ¿De acuerdo? Gracias. Vale, pues muy bien, muchas gracias. Bueno, perdona. Nuria, perdona. Nuria, una pregunta. Gracias. ¿Se oye, no? Sí. Bueno, muy interesante la charla, muchas gracias. Has expresado muy bien la dificultad de validar a nivel clínico el testear o no y machear con molecular targets o no. ¿Hay otras iniciativas ahora? O ¿Cómo propondrías tú seguir esta validación? ¿Necesitamos estudios más grandes? ¿Necesitamos que sean quizá más enfocados? No lo sé.
Yo creo que sería útil proponer una colaboración más extendida y un estudio más grande por el siguiente motivo. Muchas veces tenemos alteraciones moleculares y, sobre todo en algunos tipos de paneles comerciales, nos facilitan sugerencia de tratamiento. El problema es que en la mayoría de los casos, yo creo que la interpretación de la historia clínica y la interpretación del hallazgo molecular precisa de colaboración. Es decir, no podemos estar nosotros, leer un papel y decidir de proponer un tratamiento que a lo mejor tampoco es estándar dentro de lo que nosotros podemos tener como una sensación. Por eso el Molecular Tumor Board, que sea institucional, nacional o dirigido en un contexto experimental específico, yo creo que puede mejorar la posibilidad real que tenemos, porque es muy difícil cuando tenemos estudios, sobre todo estudios complejos, porque a menos que no haya un paciente que tenga varias alteraciones, pero una sola targeteable, un paciente que haya fallado una primera línea, una segunda línea, y uno claramente tiene la posibilidad de incluir dentro de un ensayo clínico. Insisto, hablamos de ensayos clínicos anti-diana. Hoy en día tenemos muchísimos de inmunoterapia donde desafortunadamente todo eso no se puede hacer, no tiene ninguna aplicación. Pero yo creo que es importante saber en el día cero, cuando tú antes que propongas algo, saber efectivamente en alguna manera poder entender la posibilidad real de beneficio. Por lo tanto, poder hacer un estudio donde haya expertos de análisis, expertos de biología molecular y gente que trata a los pacientes, realmente yo creo que esto es lo mejor para poder conseguir un paso adelante hacia una enfermedad que, siendo realista, es una enfermedad de que sabemos todavía poquísimo. Por lo tanto, yo creo que sería muy interesante, muy importante poder tener una implicación en un contexto y en el marco de estudios extendidos. Esta es mi opinión personal. Sí, Fernando. Hola, sí, también muy interesante la charla. Quería saber si disponéis de alguna herramienta bioinformática para dar soporte a la discusión del Molecular Tumor Board. Sí, nosotros tenemos una unidad de medicina de precisión y de bioinformática. Tenemos bioinformáticos expertos que han estado con nosotros desde el tiempo cero, que se ha empezado a hacer ese tipo de abordaje de precisión a los pacientes. Y la verdad es que es un lujo poder tener gente con quien debatir. Porque, por ejemplo, hay veces que tenemos resultados que no son tan claros, ¿no? Por ejemplo, cuando hay imbalance o cosas así. Entonces, nosotros tenemos oportunidades de poder, por ejemplo, requerir una confirmación con un RNA sequencing donde, claro, no pretendemos hacer un RNA sequencing del estudio general, pero por ejemplo, la sospecha de fusión que teníamos o cosas así. Y tener gente que te pueda efectivamente ayudar, y no ayudar, sino que gente que propone, es un lujo que podemos tener. Entonces, lo que decía del Molecular Tumor Board, es decir, reunirnos una vez a la semana donde haya el biólogo molecular, el bioinformático y nosotros, y claramente teniendo en cuenta las realidades y las posibilidades de tratamiento que uno tiene, porque está claro que en Europa enviar pacientes a varios sitios para ensayos clínicos es un concepto que ya durante una ESMO, yo creo de hace 4 o 5 años, Holanda propuso ese superproyecto nacional. Sí que es verdad que hoy en día también nosotros hacemos lo mismo, quiero decir, recibimos pacientes de otros centros cuando tienen pacientes que se puedan beneficiar de un tratamiento y mandamos pacientes en otro centro. Quiero decir, tener un bioinformático que pueda decir, mira, esto olvídate porque te estás equivocando, porque no te va a significar nada, es un lujo, es muy importante. Mi pregunta iba más allá de disponer de los expertos que te ayudan en este trabajo, era el realmente disponer de un sistema informatizado que por un lado te dé una visión de todas las mutaciones, variaciones que tengas en ese caso concreto y que por otro lado esté conectado quizá a través de la historia clínica con todo el fenotipo del paciente y con toda esa historia clínica. Vale. Lo tenemos. Tenemos un sistema de anatomía patológica y un sistema de la biología molecular. Tenemos un panel customizado y un panel comercial. Panel comercial directamente nos da resultado, panel customizado también, y según el perfil del paciente se dirige la investigación a uno u otro. Pero sí, está todo integrado, no es difícil tener resultado. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Pues gracias de nuevo. Vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Bartomeu Masuti, que es el jefe de servicio de Medicina Oncológica del Hospital Universitario de Alicante y es también profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Como he comentado anteriormente, tiene una amplia carrera científica, tanto a nivel de publicaciones como a nivel de proyectos. Por citar algunos méritos, bueno, ha servido como miembro del Panel Nacional de Medicina Oncológica de Gobierno de España, también ha sido consultor de Gobierno de País Vasco, consultor actual en la Agencia Valenciana de Salud y, bueno, tiene una consolidada trayectoria de práctica clínica. Nos va a hablar en su charla sobre las potenciales aplicaciones de la bioinformática en el tratamiento y diagnóstico del cáncer de pulmón. Pues cuando quieras, Tomeu. Buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a la Universidad Politécnica y a Roche por la invitación y por el estímulo que supone pues, intentar una relación que los que hacemos básicamente clínica tenemos carencias graves y creo que la asistencia a los pacientes también tiene en este país carencias graves de lo que son el manejo de datos y las aproximaciones bioinformáticas. Yo realmente, bien, estos son mis conflictos de interés. Al final de todo veréis que estoy implicado en la dirección del comité del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Lo digo porque al final habrá unas diapositivas en este sentido y también en un comité de gestión de un proyecto que se llama Cassandra, de lo que intentamos aplicar el screening, el cribado de cáncer de pulmón. Proyecto que están haciendo, que todavía no ha empezado. Pero yo creo que más que mis conflictos de interés debería mostrar también mis conflictos de incapacidad. Yo no soy ingeniero, no soy informático y lo máximo que puedo llegar es a tener conocimientos estadísticos para interpretar resultados de investigación. Y esto es lo que quisiera mostrar. Al principio una introducción de las cifras del cáncer de pulmón para que veamos la magnitud. El objetivo de mi charla ha sido, después de meditar bien cómo salir de esta circunstancia, era identificar unos puntos en los cuales yo creo que el manejo y los análisis de datos y el manejo de la información puedan ser aplicables al cáncer de pulmón. Pero claro, primero tengo que hablar de las cifras del cáncer de pulmón para concienciar un poco del problema sanitario. Luego hablaré de la posibilidad que yo creo que se abren del análisis de imágenes de la radiómica en el diagnóstico temprano de cáncer de pulmón. Hablaré, Valentina ya lo ha introducido y hay alguna cosa que será reiterativa pero poca, de la medicina de precisión que realmente ha cambiado las expectativas de los pacientes con cáncer de pulmón y de la práctica asistencial del cáncer de pulmón. Creo que merece una pena también hablar del manejo de los real world data. Lo he puesto en relación a los fármacos innovadores porque son poblaciones minoritarias y tienen barreras para el acceso a estos fármacos y a la aprobación. Y finalmente los biomarcadores, que también han sido citados específicamente por Valentina, pero que yo voy a dar unas pinceladas de creo lo que necesitamos los biomarcadores en la inmunoterapia, que es probablemente a día de hoy el tratamiento mayoritario de cáncer de pulmón. Estas son las cifras, no quiero sencillamente entrar en mucho detalle, es decir, el cáncer de pulmón es el segundo en incidencia a nivel mundial, pero es el que causa mayor mortalidad con bastante diferencia. El primero, por poca diferencia, es la mama, como veis ahí, pero como veis la incidencia es el 11% y la mortalidad es el 19%, es decir, de las muertes por cáncer de pulmón. Estos son datos españoles de incidencia de la red de CAN, que como vemos el cáncer de pulmón es el segundo en incidencia en hombres y el tercero en mujeres, pero es el primero en mortalidad, como veremos a continuación. Estos son los datos y, como veis, y esto también es preocupante, las tendencias en la mortalidad. Estos son datos de mortalidad. Como veis, efectivamente hay una diferencia importante en la mortalidad entre hombres y mujeres, cáncer de pulmón proveniente de diferencias lógicamente en incidencia, pero hay unas tendencias claramente opuestas y preocupantes. En la parte derecha de la diapositiva tenéis un mapa recientemente publicado por el Instituto Carlos III de la mortalidad en España y Portugal, y hay unas asociaciones, yo creo que simplemente una visión nos da, efectivamente el cáncer de pulmón está en zonas urbanas, arriba tenemos hombres y abajo mujeres. En zonas urbanas es claro en las mujeres, pero en cambio tenemos zonas, diríamos, rurales, en las cuales la mortalidad por cáncer de pulmón, sobre todo en Andalucía, Extremadura y parte de Castilla-La
Castilla-La Mancha es especialmente llamativa, también, insistiendo también en las zonas urbanas. Y luego estos son el resumen, es decir, en este año que estamos, pues realmente calculamos que se van a producir más de 21.500, vamos, calculamos, son predicciones del REDECAN y del Globocan, no son predicciones individuales, es decir, realmente más de 21.500 casos más de 30.000 casos nuevos de cáncer de pulmón, 21.500 en hombres, casi 8.000 en mujeres, con las muertes que tenéis ahí, prácticamente 22.000, y las tendencias que antes citaba, estos son datos sacados de esta semana o de la semana pasada, es decir, realmente esta es la mortalidad, esto es el Raziel, es un instrumento que se puede acceder en el Carlos III y se pueden hacer todas estas gráficas y veis que realmente la mortalidad en hombres parece que ha tocado su techo, empieza a descender y las mujeres sigue disparada. Y para contextualizar lo que nos ha ocupado los últimos 2 años, quiero decir, los datos nos suponen que efectivamente por la COVID las muertes registradas serían 100.000 desde marzo del 2020, pero en este tiempo han fallecido prácticamente 44.000 pacientes por cáncer de pulmón. Y luego esta cita que me parece también relevante, quiero decir que son las pérdidas de productividad en España debidas al cáncer de pulmón en los últimos 10 años, que son más de 13.100 millones de euros. Bien, hechas estas cifras, unas pinceladas solamente de cuál es la realidad de cáncer de pulmón. Pues claro, lo diagnosticamos en una situación localizada en una minoría de los casos, en menos del 20% de los casos. Y realmente pueden llegar a una cirugía con una finalidad curativa aproximadamente un 30% de los casos. Y la mayoría van a recaer a nivel a distancia. Aquí tenéis las supervivencias a los 5 años, que veis que solamente en la enfermedad localizada, minoritaria, como hemos dicho, estos datos provienen de la SER americana, supera el 50%, mientras que ya sencillamente con afectación de ganglios la supervivencia a los 5 años no alcanza el 30%. Y bien, no podemos hablar de cáncer de pulmón sin hablar del tabaco. Efectivamente, el tabaco es la causa fundamental, el primer factor de riesgo y el segundo factor de riesgo, que es el tabaquismo pasivo, y no hay que perderlo de vista. Pero claro, esto es un conocimiento relativamente reciente. Hasta este editorial del Cancer Research en el 1956, pues el tabaco estaba insertado, diríamos, y bien visto y promocionado en la práctica médica. ¿Y por qué digo esto del tabaco? Porque efectivamente hay un paralelismo que todos conocemos perfectamente entre las curvas de consumo de tabaco y de la mortalidad, en este caso, por cáncer de pulmón. Pero, y eso es lo importante, lo que quería remarcar, es que hay un decalaje de 20 años, de 20-30 años, entre el consumo de tabaco y la evolución en paralelo epidemiológica de cáncer de pulmón. Y esta ventana es la que podríamos aprovechar y si queremos reducir la mortalidad, que es la primera causa de mortalidad por cáncer, como hemos dicho, deberíamos afrontar para buscar un diagnóstico en estadios tempranos. Esto se muestra aquí, que veis efectivamente en la parte derecha se reduce el consumo de tabaco, estos son datos americanos, pero la mortalidad sigue aumentando. Es decir, que este decalaje, este periodo de 2-3 décadas, realmente el cáncer de pulmón seguirá siendo un problema sanitario mayor, incluso aunque erradicáramos el tabaco a día de hoy, cosa que tampoco va a suceder, desgraciadamente. Esto es lo que realmente quería yo apuntar, 4 áreas en las cuales los datos, el tratamiento de los datos, la bioinformática puede aportar, o vamos, desde mi humilde punto de vista, puede aportar y suponer mejorías en el cáncer de pulmón. El diagnóstico temprano, ya lo hemos dicho, hay una diferencia clara en los estadios 1 y los estadios, incluso el estadio 2, aquí he puesto el 4, pero podía poner el 2. El conocimiento nos ha permitido mostrar, ya lo comentaba antes Valentina, que el cáncer de pulmón no es homogéneo, es un conjunto de enfermedades y habrá que hacer una aproximación terapéutica específica para cada una de ellas. Los nuevos fármacos son los motores del cambio en el cáncer de pulmón y realmente en este sentido vienen a unas indicaciones en base, básicamente en 2 líneas, las alteraciones genómicas para los tratamientos dirigidos y la inmunoterapia como un tratamiento transversal, pero un tratamiento transversal, claro, tenemos biomarcadores
más o menos disponemos de biomarcadores relativamente satisfactorios para las alteraciones genómicas y tenemos una carencia clara de biomarcadores para la inmunoterapia, que es el tratamiento predominante. Bien, quería, para introducir ya lo demás, estos comentarios de Jorge Wassenberg, que realmente observar es descubrir diferencias y comprender es descubrir convergencias entre cosas que no se parecen y que al final la finalidad de comprender es anticiparnos. Bien, vamos al diagnóstico temprano. Tenemos hace ya 10 años esta publicación americana del cribado de cáncer de pulmón. No vamos a entrar en los detalles, no quiero entrar en los detalles, las referencias las tenéis ahí, es un New England del 2011, en donde realmente pacientes fumadores fueron sometidos a 3 TACs anuales y la técnica era positiva, el cribado era positivo, si existían nódulos no calcificados de más de 4 milímetros en un plano axial. Y a partir de aquí, esto había que diagnosticarlo, era un caso positivo desde el punto de vista del cribado. Ya digo que no entro, estos son los resultados, efectivamente el estudio es positivo, tiene 10 años, es decir, no hemos implementado todavía esto en Europa, sí en Estados Unidos y en otras áreas del planeta, y mostramos una reducción de la mortalidad específica por cáncer y una reducción de la mortalidad general, es decir, aproximadamente del 20%. ¿Cuál es el problema? El problema es que la tasa de falsos positivos, bien, comparaba el TAC de baja dosis con una radiografía, pero ya he dicho que los detalles no me parecen, tenemos que centrarnos en lo que me interesaba al menos mostrar. La tasa de falsos positivos de estos 4 milímetros, una vez diagnosticados, era de casi un 30%. Y para diagnosticar estos nódulos, un 11% de complicaciones mayores. Por lo tanto, la probabilidad del sobrediagnóstico es casi del 20%. Y bien, estos son datos un poco más actualizados, publicados después, pero el problema yo creo que tiene estas magnitudes. Y 10 años después, en el 2020, se publica el estudio europeo hecho en Países Bajos y en Bélgica. Aquí hay 4 TACs, en el grupo control no hay radiografía, eso no nos vamos a detener en esto. Tiene también unos resultados positivos en términos de reducción de la mortalidad, de riesgo de mortalidad. Se diagnostican más estadios iniciales, por lo cual nos permite diagnósticos con mayores posibilidades de tratamiento curativo. Aquí el endpoint no es el nódulo de 4 milímetros, sino que es el volumen. Y eso es importante porque, claro, en la medición de volumen hay un error del instrumento y de la precisión del instrumento que cuando estamos midiendo volúmenes se amplifica. Y por lo tanto las mediciones personales posiblemente tengan un hándicap respecto a las mediciones automatizadas o semiautomatizadas. ¿Y aquí qué vemos? Aquí vemos que efectivamente los positivos del 27% pasan al 2% del cribado, y el valor predictivo positivo pues, se multiplica por 10, del 4 al 41%. Pero así todo, quiero decir, los casos reales de cáncer de pulmón detectados en el estudio, como veis, es un 0,9%, es decir, es menos de la mitad, es prácticamente una tercera parte de los casos positivos del cribado. Bien, y hay diferentes sistemas, que este tema de los nódulos pulmonares no viene del cribado de cáncer de pulmón, viene del manejo de las radiografías, el tiempo de doblamiento, etcétera, etcétera. Hay diferentes técnicas que establecen diferentes curvas ROC para lo que sería predecir que una imagen radiológica tiene unos criterios o una evolución a malignidad. Aquí tenéis una referencia, pero aquí realmente sí que las técnicas de Deep Learning realmente empiezan a mostrar que son útiles. Es decir, efectivamente, aquí tenéis nódulos benignos, aquí malignos, y por técnicas convencionales, incluso aplicando los programas que hemos dicho antes, las curvas ROC siguen siendo bastante insatisfactorias o bastante limitadas. Entonces, realmente, la aplicación de imágenes, aquí tenéis una referencia del año pasado, utilizando la serie del NLST, el primero de los ensayos que he mostrado, y una serie danesa, y realmente cogiendo 9 planos de las imágenes del nódulo
y cogiendo también una imagen tridimensional, al final logran establecer un Deep Learning Algorithm con una curva ROC de 0,93, quiero decir que mejora claramente lo que había. Eso posiblemente pueda ser un punto de partida para la siguiente generación de estudios de cribado, es decir, realmente aplicar la tecnología. Bien, esto es un ejemplo de la misma publicación en la cual realmente el algoritmo nos da una probabilidad de malignidad de casi el 90% y veis que diferentes radiólogos especialistas, no especialistas, etcétera, etcétera, pues hay una diferencia clara. Pero vamos, esto es más bien una provocación, pero está incluida en el mismo estudio. No, en la misma publicación, no la he hecho yo. Y luego también en el manejo de la información para lo que son estadios tempranos, hay otra visión que es tenemos los criterios, que es la exposición tabáquica como factor de riesgo, pero eso lo podemos modular. Hay diferentes modelos, esta es una publicación también del año pasado, en donde realmente se vuelve para atrás. Es decir, aquellos casos sometidos al cribado que son diagnosticados dependen solo, o los podemos identificar solo el riesgo por el tabaquismo o hay factores adicionales. Es decir, podemos refinar, después de analizar la información, los criterios de selección de las personas al cribado, a riesgo. Y eso es una vía paralela de investigación. Y finalmente, pero esto ya es otro paso, es decir, combinar biomarcadores tanto en sangre, es decir, en plasma, como exhalados, con las técnicas de imagen nos debería, dentro ya de un proceso mucho más complejo interconectando la genómica y las imágenes, pues nos podía mejorar todavía los resultados del cribado. No voy a citar esto, básicamente que todos sabemos, y yo creo que vosotros más que yo, que las técnicas de radiómica realmente están mejorando el diagnóstico radiológico, que incluso hay prospección, yo le llamaría prospecciones, de que a partir de una imagen radiológica podemos anticipar las alteraciones, el tipo de alteraciones genómicas del cáncer de algunos cánceres de pulmón y también lo que son los diagnósticos patológicos. Pero esto no voy a entrar. Vamos a la segunda parte, que es la medicina de precisión. Ya lo ha explicado antes muy bien Valentina. Realmente lo que hemos dado es un paso, intentamos entender la enfermedad a nivel molecular, no solamente a nivel anatómico. Y esta monografía, a mí me gustaría que la leyeran los gestores, pero nunca lo he conseguido. Tiene 10 años, es del Institute of Medicine y realmente dice, hablemos de medicina personalizada, que era el primer término, pero luego políticamente fue un poco incorrecto lo de personalizada y se ha cambiado por precisión. Pero realmente lo que nos dice es que la medicina de precisión cambia el escenario de la práctica clínica. Y cambiar el escenario de la práctica clínica necesita cambiar la organización. Es decir, y como veis ahí, y estamos hablando de hace 10 años, es decir, está el manejo de datos. El manejo de datos es intrínseco a la medicina de precisión. Claro, esto significa que si hay que cambiar la práctica asistencial, pues tendremos que cambiar la organización, tendremos que cambiar los equipos profesionales, etcétera, etcétera. Ya digo, esto está en una monografía de acceso libre que se puede bajar, etcétera, etcétera, y tiene 10 años. Bien, efectivamente, es reiterativo, los pacientes son diferentes, los tratamientos deberían ser diferentes. Y hay una intersección entre el geno y el fenotipo y la historia, las características clínicas del paciente. Y estas dos cosas son inseparables, porque de hecho esta publicación del Nature, que ya tiene también un par de años, dice claramente que el ecosistema de la medicina de precisión necesita una interacción entre la genómica y los análisis de la información. Es decir, y ese es el camino para poder mejorar y esta interconexión y este círculo continuo de retroalimentación. Efectivamente, la genómica tiene diferentes capas, también han sido explicados aquí, genómica, transcriptómica, proteómica, etc. Y luego, sobre todo, tenemos una heterogeneidad. Podemos hacer los análisis que ya ha citado antes también Valentina, del whole genomic, del whole exome o un panel específico. Pero así todo, esto tiene una complejidad y, sobre todo, no debemos perder de vista que lo podemos tener en contexto o en relación con los datos clínicos.
Efectivamente, incluso cuando usamos técnicas de perfiles transcriptómicos, se nos agrupan pacientes en clúster, pero para eso también necesitamos análisis de la información. Es decir, no lo podemos hacer los clínicos, necesitamos que el análisis genómico, diríamos, se traduzca en una forma interpretable que nos permita o ver coincidencias o ver divergencias con las diferentes técnicas que veis aquí. ¿Y qué tenemos en el cáncer de pulmón? A día de hoy, esta es la última, es decir, está publicada en Nature de este año, tenemos 12 dianas. 12 dianas terapéuticas que se consideran drivers y que tienen fármacos específicos con resultados de inhibición de la diana y potencialmente terapéuticos. Esto traducido nos significa que aproximadamente, actualmente, más de la mitad de los cánceres de pulmón no escamosos podrían ser tratados con fármacos específicos para cada una de las dianas. Esta historia empezó en el 2004, quiero decir que llevamos 15 años. ¿No? En estos 15 años, ya digo, a día de hoy, 2022, podríamos establecer, podríamos consensuar que hay 12 dianas, 12 alteraciones genómicas tratables de forma dirigida. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias de esto, lo de arriba, ya lo ha anticipado antes también Valentina, es fusión de ALK. Los reordenamientos genómicos probablemente tienen mayor capacidad oncogénica, son más drivers y son más tratables, pero también tienen sus complejidades porque dependen de la fusión, de las características de cada reordenamiento, y este es un tema en el cual todavía no tenemos una información muy definida. Pero ahí tenéis datos de supervivencia. Valentina mostraba los de tiempo a la progresión. Estos son datos de supervivencia del primer fármaco anti-ALK, el primer fármaco dirigido anti-ALK, crizotinib versus quimioterapia, en azul tiene el crizotinib, y lo importante es que la mediana de supervivencia de los pacientes con fusión de ALK tratados con un tratamiento dirigido de crizotinib supera los 5 años en enfermedad metastática. Incluso tenemos una segunda generación de fármacos anti-ALK, en los cuales supera también el alectinib, en este caso al crizotinib. Por lo tanto, son pacientes metastáticos que, si se identifican, que es el primer punto y se tratan correctamente, son pacientes con un cáncer de pulmón metastático que pueden vivir más de 5 años, la mayoría de ellos. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto en el cáncer de pulmón? Claro, el cáncer de pulmón es no sé si decir era o es, una enfermedad mayoritaria, es decir, con amplia incidencia, no tanto prevalencia porque la supervivencia es limitada, pero lo estamos fragmentando. Y la fragmentación de esto da un origen a nuevas enfermedades, es un efecto colateral. Y entonces estas nuevas enfermedades incluso caen en la categoría epidemiológica de enfermedades raras, ultra raras o huérfanas. Y eso plantea un problema para la investigación clínica y para la validación de los tratamientos. Y, por lo tanto, debería llevar también a que las agencias reguladoras, y de hecho está empezando, y eso es lo que quería señalar, valoren de forma diferente los resultados de estos tratamientos, estas posibilidades de tratamiento en enfermedades minoritarias. Que nadie se asuste, porque voy a citar solamente dos alteraciones genómicas, pero que no vale la pena que nadie se entretenga en esto, las referencias están ahí. Pero quiero hablar de las fusiones de red. Las fusiones de red son, en el cáncer de pulmón, que es de lo que tenía que hablar yo, en el 2% del cáncer de pulmón, son personas más jóvenes, no fumadoras, histología adenocarcinoma, y más de la mitad van a tener metástasis cerebrales. Por lo tanto, es una enfermedad claramente definida, tiene unas especificidades claras, también ocurre en el cáncer de tiroides y de forma minoritaria, porque estas fusiones en general aparecen en diferentes tipos de tumores, de forma minoritaria en otras enfermedades. Pues bien, estos son los datos de respuesta, son waterplot, es decir, las barras hacia abajo indican la reducción del volumen, del diámetro de las lesiones o del sumatorio de los diámetros de las lesiones. Se considera, hablando nosotros de respuesta,
una reducción igual o superior al 30% del sumatorio de los diámetros de las lesiones. Bien, tenéis dos fármacos específicamente dirigidos, el selpercatinib y el praxetinib. Tenéis los datos ahí, es decir, datos de prácticamente todos reducen la enfermedad y la mayoría de estos pacientes son pretratados, prácticamente más del 90% tienen reducción de la enfermedad, el 85 o el 70% tienen una reducción superior al 30%. Y además son respuestas duraderas, con una mediana de duración de la respuesta de más de 1 año y medio. Es decir, y realmente estos fármacos, claro, tenemos ahora ensayos clínicos que comparan frente a la quimioterapia, que sería el tratamiento estándar. Pero estos fármacos han sido aprobados ya por las agencias reguladoras, digo por las agencias reguladoras, no por el Ministerio de Sanidad español o por la Dirección General de Farmacia, pero en base a esto, es decir, en base a datos de ensayos clínicos fase 1 y 2, cuando normalmente necesitamos ensayos fase 3, como veremos a continuación. Y otra diana es esta, el NTRK. No vamos a hablar tampoco de lo que es el receptor de la tropomiosina, es decir, pero es una diana que aparece aquí. Estos son estudios Basket que ya han sido presentados anteriormente, es decir, y tenéis esta gráfica, también la has presentado antes, de larotrectinib, esta es del entrectinib. Realmente lo que vemos es prácticamente todos estos enfermos, y todos estaban pretratados, porque son datos que vienen de un análisis conjunto de ensayos fase 1, es decir, responden a los fármacos, responden a los fármacos, a los inhibidores de tirosinquinasa del NTRK. En el entrectinib había una mayor representación de cáncer de pulmón, en el larotrectinib la representación era minoritaria. Estos son enfermedades bastante raras, excepto en algunos tumores que son muy raros también, infantiles, el carcinoma secretor de mama, el carcinoma secretor de glándulas salivares. En estos la fusión del NTRK es mayoritaria, pero realmente son casos, la incidencia de este tipo de tumores es muy escasa. Y también es llamativo, y por eso lo he señalado ahí, la mediana de duración de la respuesta a estos tratamientos dirigidos, pacientes pretratados, es decir, se sitúa por encima de los 3 años. Es decir, y realmente esto es un impacto claro. Esto ha llevado a que también las agencias reguladoras aprueben los fármacos, y tenemos una dificultad. Antes decía que la fusión de RET era el 1 o 2%, pero la fusión del NTRK en cáncer de pulmón es el 0,23%. Por lo tanto, quiero decir, no podemos seguir el modelo clásico de descubrimiento, toxicología, fase 1, fase 2, fase 3 comparativa, y cuando tenemos los resultados de fase 3 aprobamos el fármaco y el fármaco se puede utilizar. Esto sería una estrategia no seleccionada. Tenemos que movernos a lo que estaba mostrando, es decir, que con resultados de fase 1 en enfermedades minoritarias tenemos datos que muestran una alta eficacia y que las agencias reguladoras consideran que esto es válido, pero a la vez tenemos que tener datos más amplios. Es decir, no podemos cerrar las puertas, porque para hacer un fase 3 con fusiones del NTRK posiblemente necesitaríamos 10 años en un fase 3 súper extenso, mientras que, es decir, tenemos claros datos de eficacia. Por lo tanto, si tenemos una estrategia orientada por un biomarcador, orientada a una diana, con unos resultados claros en fase 1, debemos considerar estos fármacos para el uso clínico. Ahora bien, quiero decir, al final lo que necesitaremos, claro, esto nos acorta el tiempo de duración, nos acorta los costes. Esto es una especie de agujero negro, no es objeto de la presentación de hoy, pero que también valdría la pena que le dedicáramos atención. Y lo que está ocurriendo son aprobaciones condicionadas a fases 3 que se eternizan, o bien a los datos de la vida real. Es decir, y esto es lo que quería decir, que en este caso, en fármacos para alteraciones minoritarias, posiblemente necesitamos los real world data, con una supervisión y unos análisis de estos fármacos post-autorización, y eso necesita unos sistemas de información que estén estructurados y que sean al menos semi-automatizados.
Y claro, esto es la realidad que tenemos que afrontar. Es decir, no podemos esperar a resultados de ensayos clínicos randomizados clásicos, fase 3, sino que tendremos que incorporar los datos de la vida real y las agencias reguladoras tienen que tener en cuenta esto y a la vez la utilización clínica de estos fármacos tiene que tener un seguimiento que permita reforzar o matizar los análisis. Y bien, ¿y qué pasa de los datos de la vida real en nuestro entorno? Pues yo creo que tenemos potencialidades, pero los enemigos somos nosotros mismos, o el enemigo está entre nosotros. Quiero decir, ¿por qué? Porque necesitamos sistemas de información fiables que tengan controles de calidad. Necesitamos sistemas de información que sean como mínimo semiautomáticos, que estén integrados y que sean homogéneos. Vivimos una realidad que no hay ningún sistema de información homogéneo para la asistencia sanitaria en este país. Incluso dentro de las áreas gestionadas por diferentes autonomías, ni siquiera se tiene un sistema homogéneo en alguna de ellas, pero ya la interacción entre todos, esto no es. Tenemos una ley orgánica de protección de datos que igual es excesivamente rigurosa o excesivamente estricta, pero esto es una opinión personal. Es decir, y hay que tener en cuenta que para esto necesitamos un volumen crítico. Y sí lo tenemos, porque tenemos un sistema público universal y unos usuarios que aceptan el manejo de los datos. Pero, como he dicho, no tenemos integración, no tenemos automatización, la inversión no se le espera y perdemos tiempo, perdemos la competencia con otros países. Y con otras iniciativas privadas, porque las CROs tienen plataformas que recogen esta información. La asistencia de los sistemas de salud tiene esta información en los sistemas, pero nadie la extrae y nadie la analiza. Bien, y la última parte son los biomarcadores de la inmunoterapia. Es decir, la inmunoterapia ha revolucionado el cáncer de pulmón, pero también muchas otras áreas de la oncología, porque es un tratamiento transversal. Y los oncólogos nos entusiasmamos. Pero si miramos detalladamente, vemos que cualquier estrategia, estos son datos solamente de cáncer de pulmón, de tratamiento de inmunoterapia de cáncer de pulmón avanzado, bien con inmunoterapia sola, bien con inmunoterapia más quimioterapia, bien con doble inmunoterapia, es decir, más de la mitad de los pacientes han progresado antes de los 12 meses. Y eso es así, es decir, la inmunoterapia ha cambiado nuestras consultas, ha cambiado la expectativa de vida de muchos pacientes, pero la mitad de ellos, antes del año, ya, es decir, el tumor ya no se beneficia de la inmunoterapia. ¿Y tenemos biomarcadores? Pues bien, hemos utilizado, y las agencias reguladoras lo han aprobado, el PDL1, tiene una curva ROC, como veis aquí, de 0,63 en esta publicación, ¿no? Es decir, y el otro que tiene una racionalidad, pero que es mucho más complejo y que además los estudios no han sido todos, porque el PDL1 sobrevive a todo, es decir, es una técnica inmunohistoquímica, es accesible, es barata y generalmente siempre sobrevive a todos los análisis. La carga mutacional o tumor mutational burden tiene más racionalidad, pero no sobrevive tanto. Pero ni uno ni otro son satisfactorios en términos de correlación con la respuesta y las curvas ROC, como veis ahí. Y esto es una revisión también reciente, que se analizan muchísimos más tipos de potenciales biomarcadores y seguimos con lo mismo y en diferentes tipos de tumores. Porque, claro, la inmunidad, la respuesta inmunitaria al cáncer es muy compleja, intervienen muchos actores. Entonces, y realmente podemos analizar esto en firmas genómicas o podemos analizar, y ya se ha presentado también antes, hacer una transcriptómica de los diferentes tipos celulares por separado e incluso por la distribución espacial de las células. Pero yo creo que si intentamos tener una perspectiva, es decir, para tener un modelo predictivo tendrá que ser un modelo multiparamétrico. Un modelo multiparamétrico que incluya alteraciones genómicas, alteraciones transcriptómicas y alteraciones clínicas. Es decir, y esto, evidentemente,
Para hacer un modelo de esto necesitamos regresión logística, etcétera, etcétera, y necesitamos inteligencia artificial. Hay algunas iniciativas, aquí tenéis esta publicación, que es la misma de antes, en donde es un modelo establecido en base a esto, pues mejora las curvas ROC respecto al TMB. Al TMB clásico lo tenéis aquí. Evidentemente, estos modelos luego hay que validarlos y son muy laboriosos, pero creo que debemos pensar que es imposible, por la misma complejidad de la respuesta inmune, que vayamos a tener un factor predictivo o un biomarcador único, sino que tendremos que ir a modelos integrados o a la descomposición de las células, que en esto yo ya no entro, ya no entro porque esto tal vez Nuria diga algo más, pero yo no. Y luego quería explicar esto. Es decir, el Grupo Español de Cáncer de Pulmón puso en marcha en el 2016 una iniciativa de un registro de tumores torácicos. A día de hoy tenemos recogidos más de 21.000 pacientes con datos clínicos. En nuestro medio se han publicado, hay publicaciones, porque esto es lo que mantiene el registro vivo. Y hemos empezado este año un proyecto ATLAS, que es una centralización de la NGS para muestras de pacientes que se incluyen además en un biobanco, en una colección de biobanco propia del grupo, y que se correlacionan, es decir, estas muestras son de pacientes que tienen obligatoriamente que ser incluidos en el registro de tumores torácicos, los datos clínicos. Y esto nos permite un circuito que ha empezado ahora, porque los datos genómicos han empezado este año. Quiero decir que realmente creemos que son las potencialidades de interaccionar los datos genómicos y los datos clínicos en el cáncer de pulmón. Y efectivamente, ¿qué queremos? Queremos crear el biobanco más grande de NGS para cáncer de pulmón y efectivamente queremos hacer esto en condiciones de armonización. Esto abre las puertas al estudio de nuevos biomarcadores y efectivamente debe aumentar el conocimiento. Y en una cosa subliminal, queremos también concienciar a los gestores del sistema de salud de que se tomen iniciativas de planificación de este tema. Bien, previamente participamos en este proyecto de Big Data. Yo participé como observador o como colaborador porque participaba sobre todo el Hospital Puerta de Hierro. Y lo que he citado antes es que el grupo, yo en representación del grupo, participamos también en esta iniciativa, que es el proyecto Cassandra, de la puesta en marcha de estudios piloto de cribado de cáncer de pulmón. Y ahí también posiblemente el análisis de imagen tendría una cabida. Y claro, para no contrarrestar y dar un mensaje terriblemente negativo, debemos decir que la supervivencia del cáncer de pulmón está aumentando. Estos son datos americanos publicados en el 2020 en New England y esto en el 2021, y aumenta en todos los estadios. Y para acabar, y no sé si esto es una provocación en este escenario, citar a Byung-Chul Han, que muy preocupado por la información y la transparencia, y que nos advierte de que puede ser un error que solamente los datos y el aumento de la masa de los datos nos explique todo, sino que tenemos que tener al menos una teoría y analizar estos datos en el contexto de una teoría. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Masuti. ¿Preguntas por parte de la audiencia? Sí, Nuria. Sí, esta parte de integrar los datos clínicos, genómicos que pueden haber en los distintos hospitales, comunidades autónomas, yo creo que es uno de los challenges o retos más importantes. ¿Puedes explicar un poquito más sobre el proyecto Atlas? ¿Es a nivel nacional? Sí, a ver, el proyecto ATLAS es un proyecto sponsorizado y puesto en marcha por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón. El Grupo Español de Cáncer de Pulmón es un grupo de investigación multidisciplinar que tiene asociados 152 hospitales que cubren toda la geografía
y es voluntaria. Es decir, lo primero que hicimos en el 2016, estamos haciendo ensayos clínicos en los diferentes estadios, en estadios iniciales, etcétera, etcétera. En el 2016, bien, el presidente es Mariano Provencio, del Hospital Puerta de Hierro, yo soy el secretario científico, hay un grupo, un steering committee, una junta directiva, y bien, en el 2016 decidimos apostar por algo que yo soy el primero que veía con escepticismo, que era poner en marcha un registro. Un registro que hay una oficina central del grupo que está en Barcelona y se registran voluntariamente. Por cada uno de los centros del grupo se registran los pacientes. Hay unos controles de calidad y además desde la oficina del grupo, si el paciente no tiene un seguimiento, se excluye el paciente del registro. Tenemos en estos momentos prácticamente más de 21.000 pacientes que tienen datos evolutivos que no podemos decir que sean representativos. Esto no es un registro poblacional, es un registro de tumores torácicos voluntario, porque además no hay una iniciativa. Los registros poblacionales no recogen estos datos. Ahí tenemos datos clínicos, datos de tratamiento y de evolución de los pacientes. Y lo último que hicimos, es verdad que se está haciendo NGS en diferentes centros, decidimos que podíamos dar un primer paso, que era logramos financiación para hacer 1000 muestras de NGS centralizadas en el Hospital Puerta de Hierro y que se mandaran estas muestras y una biopsia líquida también voluntariamente. Bien, todo esto evidentemente tiene todas las autorizaciones de los comités y de la agencia, etcétera, el registro. Estamos hablando a nivel práctico. A nivel práctico, los pacientes se registran en el registro voluntariamente. Dentro de lo que son los presupuestos del grupo hay un pago ridículo por paciente, pero también dentro de la gestión del grupo consideramos que hay que hacer algo, aunque fuera simbólico, por el esfuerzo. Y decidimos abrir la NGS. Lo hemos hecho, el proyecto ATLAS empieza con 1000 muestras centralizadas, es decir, tenemos financiación para 1000 muestras centralizadas en Puerta de Hierro, que requiere que el paciente esté incluido en el registro, que se mande una muestra para crear una colección en el biobanco propio del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Esto ha empezado hace unos meses y la segunda etapa es que los que estamos haciendo NGS localmente, después de unos controles de calidad, también podamos integrar, ahora estamos integrando los pacientes en el registro, pero podamos integrar también la información genómica. No sé si he aclarado, estos son los detalles que te puedo dar, pero el proyecto ATLAS en realidad ha empezado hace 3 meses. La gestación hace más tiempo, pero como tal, muestras están empezando a llegar desde hace 3 meses. Y no están llegando, y esto claro puede ser un sesgo, de los centros que tienen la NGS dentro de su práctica asistencial o de investigación. Porque lo que buscamos era esto, era solventar también una cosa que no deberíamos solventar nosotros, que debería solventar la gestión del sistema, que es el acceso, porque claro, a veces hablamos del acceso a fármacos, pero por debajo de esto está el acceso al diagnóstico, que esto es también un agujero negro y que posiblemente haya más inequidad en el acceso al diagnóstico que en el acceso a fármacos, que en nuestro país es bastante peor que Europa en cuanto a lo que antes se enseñaba. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo como docente una pregunta, como docente involucrado en formar a los futuros profesionales que creo que van a cubrir un papel importante en todo este escenario, que es el papel de los biólogos clínicos. Específicamente hemos estado hablando mucho de los microbiólogos durante estos 2 últimos años y los bioinformáticos clínicos. Y ahí me gustaría también integrar pues, otras titulaciones como ingeniería biomédica, etcétera. ¿En qué situación está en el ámbito hospitalario estas 2 figuras? ¿Y qué perspectivas hay de que haya algún cambio? Porque mi perspectiva es que ahora mismo
no hay ningún plan sobre esto. Mi conocimiento es que esto es un desierto, que no hay una planificación y que hay iniciativas voluntarias y específicas. Y realmente yo creo que es una necesidad, y esto era una de las cosas por las cuales, aparte de que yo ya te dije que no sabía cuál sería mi papel aquí y que igual caería un poco en el ridículo, lo que quería era llamar la atención a eso, que hay unas áreas específicas de cáncer de pulmón que no se van a poder desarrollar si no se cuenta con estos profesionales del manejo de datos, de ingenieros, de bioinformáticos, etc. Otra cuestión, hay más recursos en estos momentos, que son pocos y que además provienen sobre todo de la investigación para lo que son los análisis moleculares, es decir, por biólogos moleculares, que no recursos para bioinformáticos. Y que a mi conocimiento, planificación, yo no conozco ninguna. No sé si vosotros conocéis alguna, pero yo no, y me parece preocupante. No, la impresión es esa. A ver, tenemos otra pregunta por allí. Sí, no, al hilo de esto, quiero hacer una reivindicación además como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Genética Humana. España es el único país de la Unión Europea que no tiene especialidad de genética clínica, que es muy importante tanto en genética oncológica como en otro tipo de genética. Ya no, ni te cuento. Ese es un problema, pero en este sentido sí que se están haciendo esfuerzos o acercamientos al Ministerio para que se cree la especialidad, pero ya obviamente ya no solamente es hoy en día la genética clínica, sino la bioinformática clínica. Es el cuello de botella de cualquier análisis genético en estos momentos. Y si la genética clínica está un paso por detrás, la bioinformática está tres. Realmente hace mucha falta, pero es verdad, no, es un desierto. ¿Sí, Fernando? Sí, bueno, estando totalmente de acuerdo, solo mencionar dos iniciativas que han dado pasitos en el buen camino. Uno es la financiación por parte del Instituto de Salud Carlos III de plazas de bioinformática en institutos de investigación sanitaria. Creo que ya van por 30 o algo así. No es suficiente, pero bueno, es un primer paso. Y también decir que existe, luego lo comentaré, ¿no? Pero una nueva estrategia de medicina, de infraestructuras para la medicina de precisión, que se llama IMPACT, que tiene 3 patas. Una de ellas es Impact Data, y en la cual están trabajando todos los bioinformáticos e informáticos clínicos del país, intentando avanzar en estos temas, ¿no? Yo sé que no es suficiente, pero hay actividad, o sea, se están moviendo cosas y también hay colaboraciones a nivel europeo, etcétera. Pero estoy de acuerdo en que hace falta profesionalizar mucho más esta labor en los hospitales. No, y sobre todo que esta actividad no ha llegado a la clínica, no ha llegado a la parte asistencial. Que eso claro, es lo que yo quería decir, que hay oportunidades, pero yo las entiendo. Cuando hay un sí. bioinformático en un hospital de 1.200 camas, pues no llega a todo. Muy bien, ¿algún comentario, alguna pregunta más? Vale, pues gracias de nuevo al profesor Masuti. Bien, vamos a hacer ahora la pausa que habíamos comentado. Reanudaremos la sesión a las 12. El café está servido en el jardín que hay justo en el lateral. Hay que bajar por estas escaleras y dirigirse a mano izquierda. Y bueno, nos vemos ahora durante el café. Gracias.